buenos días. Un fuerte y gran abrazo. Le damos gracias a nuestro Dios por permitirnos el privilegio de estar reunidos hoy para compartir su palabra, lo que Él quiere decirnos el día de hoy. Así que agradecido a nuestro Padre y agradecido de todos ustedes por estar allí, por ser siempre tan consecuentes y por permitirnos el privilegio de entrar en su hogar a través de esta pantalla, a través de este medio que Dios nos ha provisto para traer o llevarles a ustedes de primera mano la palabra que Él tiene para nosotros el día de hoy. Así que una vez más, agradecidos a todos ustedes, agradecidos a Dios. Recuerden siempre que los días miércoles estamos por Instagram a las 7:30, corra la voz. Y los días domingo a las 11:30 de la mañana a través de Facebook. Y todos estos temas en nuestro canal de YouTube. Así que todos ustedes, bienvenidos. Un fuerte y gran abrazo. Y vamos a comenzar. El tema de hoy es tema poco controversial, pero sé de gran bendición para todos aquellos que de alguna manera quieran aprender un poco más acerca de las Escrituras, y esto compromete un poco a los ministros, pastores, apóstoles, profetas, maestros, porque de eso se trata, adquirir compromiso, tener seriedad en lo que Dios nos ha encomendado. ¿Ok? Así que bien, vamos a hacer una pequeña introducción para para arrancar con el tema de hoy. Hemos estado hablando en los temas anteriores. Dios ha venido exhortándonos, si se quiere usar esa palabra, a creer más en Él, a tener mayor confianza en Él. Ya que los mensajes han sido de alguna manera claros y específicos, buscando siempre la manera de que las personas sean motivadas. Por eso hablo de exhortación, que no es gritar ni regañar a la gente, sino motivarlos. Y por supuesto, en un tiempo tan difícil, tan controversial como el que vivimos, estas personas puedan al mismo tiempo sentir que son importantes para con Dios. Y que esos mensajes también nos han ayudado a confiar en estos tiempos que la producción no ha sido en un 100%, no se ha hecho un trabajo de mucho esfuerzo, por así decirlo, pero Dios siempre ha sido nuestra provisión. Dios ha estado allí, Dios se ha glorificado en lo que respecta a su cobertura divina, y eso pues todos y cada uno de nosotros lo hemos experimentado. Bien, sin embargo, con todo esto que te estoy diciendo, hay una situación de crisis y de convulsión a nivel mundial, y en medio de todo esto nos preguntamos, ¿es válida esta pregunta? ¿En quién creo? ¿En quién creo? ¿O en qué creo? Creo en los políticos. Los políticos cada día que pasan pierden más su credibilidad. La gente ya no está creyendo en esos cuentos de antes. Ya la gente se ha dado cuenta de que hay mucho engaño, mucha manipulación, mucho control en los mensajes de los políticos. Y si nos vamos al punto, a la cuestión religiosa, hay tantas religiones, y dentro de las religiones tantas denominaciones, tantas corrientes de pensamiento teológico, que tú te preguntas, bueno, pero ¿cuál de todos ellos es la verdad? Pues yo quiero decirte que hay una parte en el libro de Isaías, creo que es el capítulo 49, donde dice que la verdad tropezó en las plazas. Tropezó la verdad. Y se alejó el derecho. Si la verdad tropezó, esa verdad estuvo rota y se esparció. Y cada uno de estas denominaciones que estoy diciendo tendrá un poco de esa verdad, pero en esa verdad debe trabajar. No obstante, las Escrituras nos marcan
Indistintamente de la corriente teológica que usted tenga, la Escritura tiene un marco teológico. ¿Que es flexible? Sí, es flexible. ¿Es sensible? Sí, es sensible. Pero hay un marco. Y todo lo que salga fuera de ese marco, usted tiene que analizarlo, usted tiene que filtrarlo. Ahora bien, por otra parte, hay centenares de libros que nos hablan de autoayuda, de autoestima, de automotivación, motivación a logros, coaching, y hay una cantidad de libros y de expositores que tienen muy buena intención, pero ¿de dónde procede su mensaje? ¿Cuál es la procedencia? ¿Cuál es la causa? ¿Qué debo seguir y cuál será el efecto? Más aún, muy a pesar de todo esto, paralelamente hay corrupción. Corrupción en todos los ámbitos, porque cuando se habla de corrupción, la mente de cada uno de nosotros se nos va a la política, pero hay corrupción en todos los ámbitos. Hay corrupción religiosa, social, económica, administrativa, de todo. Y en todos los ámbitos hay esa corrupción. Sistema judicial, el militar. No hay ninguno que se escape. La religión. Y todo esto, ¿por qué? Porque el hombre de por sí, el hombre comenzó a corromperse inclusive desde la creación. A partir de Adán hacia acá hubo una gran corrupción y la seguirá manifestándose. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál debe ser nuestra orientación? ¿Hacia dónde dirigirnos en medio de todo esto? Yo catalogo todo esto como una gran depravación moral. Hay una gran depravación moral en el mundo y con base a esa depravación todo el mundo está actuando. Todo el mundo. Políticos, religiosos. Y por si esto fuera poco, déjame añadirle un poquito más de sal al asunto. Hay una languidez y apatía espiritual en cuanto a lo que establece las Escrituras. Hay languidez, hay apatía espiritual en cuanto a lo que la verdad escritural. A las personas le da igual decir, hablar. Tú a veces oyes personas y tú dices, pero qué mentiroso. No son los políticos nada más, sino también los religiosos. Y basan su mentira en un texto bíblico, y como tienen un texto bíblico, los oyentes dicen, no, está hablando de la Biblia, el santo libro, la santa Biblia. Y resulta que no. Agarran textos bíblicos para adaptarlo a lo que ellos quieren decir, adaptarlo a un pensamiento filosófico, a una corriente filosófica o a la moda del día. ¿Qué es lo que se está diciendo a nivel mundial? Entonces yo agarro un texto bíblico y lo adapto también para estar a la moda, para no quedarme, para que no se oiga que estoy tachado a la antigua. Y así, bueno, modernizo el mensaje. Yo quiero decirte que la Biblia no fue hecha, o las Escrituras propiamente dichas, no fueron hechas para adaptarlas al mundo, sino que el mundo se adapte a ella. Dos cosas distintas. Ahora bien, yo no pretendo el día de hoy darte una cátedra, como lo he dicho varias veces, o darte una panacea, algo que nadie entiende, no. Yo lo que voy a procurar hoy, tampoco quiero darte las respuestas inequívocas, no. Todos tenemos un margen de error. Pero sí tratar a través de las Escrituras ser lo más verosímil posible. Y que haya un marco que me juzgue. Y yo puedo hoy levantar mis manos y decir, a las pruebas me remito. A las pruebas me remito. Y así será de serio lo que les voy a enseñar hoy. Hoy no me voy a reír mucho. Ahora fíjense. Esto que te voy a enseñar a partir de hoy, que son lineamientos apostólicos y proféticos,
te van a dar la orientación, que con el tiempo te darán certeza, verosimilitud de en quién creer y qué creer. Y al mismo tiempo te dará la versatilidad de juzgar, no condenar, pero sí juzgar un mensaje. ¿Entró por aquí? Sí. Entonces estamos bien, con todo el margen de error que se pueda tener. Pero te voy a dar un marco apostólico, profético, que lo aprendí del apóstol Pablo. No me lo reveló ni un pastor, no, el apóstol Pablo en las Escrituras. Pero debemos hacernos la siguiente pregunta, vamos a aprovechar el tiempo. La primera pregunta que nos hacemos hoy: ¿crees tú que la Biblia contiene la palabra de Dios? Si tu respuesta es sí, continuamos. ¿Tú crees que ese libro que hoy por hoy es el libro de los libros contiene los principios establecidos por Dios para guiar mi vida en todos los aspectos? Si tu respuesta es sí, continuamos adelante. ¿Crees tú que la Biblia, las Escrituras, indistintamente de su versión, porque hay muchísimas versiones que también lo han hecho con la mentalidad, no, vamos a sacar esta versión para que no sea tan clásica, para que la puedan entender mejor? Y en esas versiones han cometido N cantidad de errores. Pero bueno, indistintamente de la versión, la responsabilidad que queda es uno de investigar. Indistintamente de la versión, ¿crees tú que la Biblia es un manual de vida que te da las directrices para dirigir tu vida personal, tu vida matrimonial, tu vida económica, en fin, en cualquier área? ¿Crees tú que la Biblia tenga principios establecidos para regir la política? Bien, vamos a comenzar. El tema de hoy lo voy a llamar el contenido de un mensaje. Llámese mensaje político, social, motivacional, religioso, evangélico. El contenido de un mensaje, por supuesto, si tú me le contestaste sí a las preguntas que te hice con relación a las Escrituras, porque de las Escrituras te voy a hablar. Bien. El capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, después de haber hecho esta breve introducción, vamos a iniciar el tema dándole el desarrollo que podamos darle. Fíjense. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Por supuesto te voy a dar otros textos referenciales, pero este va a ser el texto base. El contenido de un mensaje. Voy a dictar una serie de lineamientos apostólicos y proféticos a partir de ahora, y a lo mejor voy a continuar dándolos constantemente, porque yo creo que es bueno que aparte de dar mensajes que sean motivacionales para este tiempo, también demos un poco de mensajes con la finalidad de que la persona se ajuste a lo que Dios quiere hacer en este tiempo y cómo hacerlo. Así como en Mateo capítulo 16, anote este texto, versículo 18, el Señor Jesús dijo que las puertas del Hades, las puertas del infierno, las puertas de la muerte misma no prevalecerán, Las puertas del infierno, de la muerte, no prevalecerán contra su iglesia. ¿Cuál iglesia? Si revisamos un poco hacia atrás, nos damos cuenta que ahí él estaba hablando de iglesia. Si tú revisas, se salió del contexto, porque ahí no había iglesia por ningún lado. La palabra iglesia no existía. Era la primera vez que se usaba la palabra iglesia. Entonces, pero fue basándose en la revelación que tuvo Pedro, que el mismo Jesús dijo que no se la reveló ni carne ni sangre. Y si no se la reveló ni carne ni sangre, fue Dios quien se la reveló. Entonces,
las puertas del infierno, de la muerte, del Hades, del Seol y de todo lo que tú quieras llamar, no prevalecerán contra la iglesia cuyo fundamento es la revelación que Dios le ha dado. ¿Cómo se confirmó esto en el Nuevo Testamento? Pablo, en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20, dice que el fundamento de la iglesia está en los profetas, en los apóstoles y profetas. Nuestro ministerio se denomina ministerio de fundamentos apostólicos y proféticos. Entonces, si una iglesia se va a conformar con fundamentos apostólicos y proféticos, ese apóstol, ese profeta, debe tener o se le tiene que haber dado una revelación similar a la que recibió Pedro, que no fue ni de carne ni sangre, sino que fue Dios quien se la reveló. ¿Qué fue lo que pasó con el apóstol Pablo? Subió al tercer cielo y allí se le fueron dadas las palabras que para ese entonces no se le estaba dado a hombre oír. Y por eso él escribe cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que él ha reservado para quienes le aman. Como dándonos a entender, los que van a recibir esta revelación son los que aman a Dios. Y los que aman a Dios, todas las cosas le ayudarán a bien. Refiriéndose a que, lea el contexto, se refería a la oración y a la intercesión guiada por el Espíritu Santo que obtuviera esa persona en ese momento. Lo que pasa es que agarran el texto y lo sacan de ahí, nada más. Eso no, todas las cosas te van a ayudar a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Ajá, ¿y quiénes son esos que aman a Dios? Te regresas 27 versículos antes y te vas a dar cuenta que se estaba refiriendo a personas de oración y de intercesión, guiados por el Espíritu de Dios. Primera sonrisa de hoy. Ok. Pablo, según el texto que estamos leyendo, él empieza escribiendo que él estuvo una gran oposición, estuvo en un mundo tan convulsionado como el nuestro. Había mucha depravación. Y en ese mundo tan convulsionado como el nuestro, él dijo, yo anuncié el evangelio en medio de una gran oposición. Pero yo quiero decirte que mi mensaje no procedió del error, ni de la impureza, ni del engaño, y tampoco llevaba la intención de agradar a los hombres. 4 cosas fundamentales. No procedió del error, ni de la impureza, ni del engaño, ni con la intención de agradar a los hombres. Atención, pastores. Dependiendo de quien me visite y del nivel social y económico que tenga del que me visite, así será mi mensaje. Pero el marco paulino, el marco apostólico, profético de Pablo no fue ese. Y por eso voy a comenzar a desglosarlo. Él nos dejó ese legado para los que nos llamamos apóstoles, para los que nos llamamos profetas, maestros, pastores, ministros. Él nos dejó un legado. Lo primero que dijo es que tu mensaje, aquí viene el contenido del mensaje, que tu mensaje no debe proceder del error. Lo primero, no debe proceder del error. ¿Cómo distingo eso, pastor? Ayúdeme. ¿Cómo lo distingo? Sencillo. En primer lugar, ¿qué es lo que enseñamos? ¿Qué es lo que predicamos? Si lo que yo enseño, lo que yo predico, o lo que tú enseñas, lo que tú predicas, va en contra de la verdad presente que habló el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 12, él habla de la verdad presente.
Sería bueno preguntarle a Pedro cuál era la verdad presente. Siga leyendo para que tú veas que dice, y nuestro amado hermano Pablo decía cosas que a veces eran como no eran entendibles para los hombres, y los hombres la tuercen para su propia perdición. Si me está hablando del apóstol Pablo, ¿de qué me estaba hablando? ¿Cuál era la verdad presente? ¿Cuál es la verdad presente hoy? Entonces, fíjate, no debe proceder del error. ¿Cómo lo distingo? Viendo si mi mensaje está no adaptado a la moda, no adaptado al coaching, no adaptado a las personas. De acuerdo a las personas, de acuerdo a cómo estén allí, yo acomodo mi mensaje. No, estaba adaptado a una verdad presente. ¿Cómo? ¿Y qué otra cosa me puede dar para distinguir esa verdad? Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 9. ¿Qué voy a encontrar ahí? Ahí dice que en los postreros días o en los últimos días surgirán hombres engañadores que tendrán apariencia de piedad, pero que con sus actos, con su proceder, negarán la eficacia de los mismos. Hombres repróbos, hombres corruptos, hombres mentirosos. Entonces ahí tienes toda una lista. El único problema es que tienes que leer. Es el único problema. Segunda de Timoteo capítulo 3. Te lees todo eso y te vas a dar cuenta que ahí hay 18 terminologías que divididas entre 3 da 6. Y si sumas 6 más 6 más 6 es el 666. Entonces ahí puedes tú ver quién es realmente el anticristo y quién es el falso profeta. Sin necesidad de buscar mucha teología, que me lo reveló un espíritu que vino. No. Ahí está clarito. Pablo lo aclaró todo. Y sobre esa revelación es que es edificada la iglesia. La iglesia es edificada sobre ese fundamento apostólico y ese fundamento profético. Entonces, no debe proceder el error. ¿Cómo distingo el error? Ya te lo expliqué. En primer lugar, que no vaya contrario a la verdad presente. En segundo lugar, cuando tú enseñas o predicas, tu mensaje viola algunos principios divinos escriturales. Si es así, tú revisas. Oye, no estoy violando ningún principio. Entonces tu mensaje es versátil, es verosímil, proviene de las escrituras, porque no proviene del error. En tercer lugar, cuando tú filtras el mensaje por la cruz, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y por lo que hizo el Espíritu Santo resucitándolo de entre los muertos. Hay muchas verdades. La Escritura dice, escucha esto, que cuando tú hablas con alguien te dice siempre eso. Es que Jesús mismo dijo que Él no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Por supuesto, pero ya la cumplió. En la cruz del Calvario la cumplió. Y nació una nueva dimensión, por lo tanto yo no estoy sujeto a la ley. Todos los que nacimos después de la cruz, es decir, hace 2021 años, según el calendario gregoriano, todos los que nacimos, a menos que tú tengas 2025 años. Si tú tienes 2025 años, naciste bajo la ley. Pero yo nací bajo la gracia, donde no hay diablo, donde no hay pecado, donde no hay infierno. Entonces cuando yo elimino esas 3 cositas nada más de mi mensaje, ya mi mensaje es verosímil, ya no proviene del error, ya no procede del error. Vamos a continuar. Otra cosa que te explico aquí rapidito es que la Biblia, como tú bien lo sabes, al abrirla, tú te vas a dar cuenta que está dividida en un Nuevo Testamento y un Antiguo Testamento. Pero dentro del Nuevo Testamento, tradicionalmente se incluyen los 4 evangelios. Y los 4 evangelios los que te hablan es de la vida, el nacimiento, vida, pasión, muerte, resurrección de Jesús. Y de su glorificación también. Eso nos hablan los 4 evangelios.
Y nos habla el libro de los Hechos, que fue el primer libro prácticamente que se comienza a escribir después de la resurrección. Pero es un libro de transición. ¿Por qué es un libro de transición, pastor? Bueno, es sencillo. Porque todavía los apóstoles no estaban claros con el mensaje que iban a dar. ¿De qué hablamos? Comenzaron a hablar de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Pero después, ¿cómo ellos creaban una doctrina? No podían, porque no tenían fundamentos. Yo creo que está en un error, pastor. Yo creo que sí tenían fundamentos, porque ellos estuvieron 40 días con el Señor Jesús, él hablándoles acerca del reino. Sí, eso está en el libro de Hechos capítulo 1. Pero a ti se te olvidó leer el capítulo 16, versículos 14 y 15 de Marcos, donde dice que Jesús se les apareció a todos los discípulos y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón. Y el versículo 15, es decir, un versículo después les dice, vayan y prediquen el evangelio. ¿A quiénes mandó a predicar el evangelio? ¿Te lo digo o no te has dado cuenta? Mandó a predicar el evangelio en primera instancia a los que no creían, eran incrédulos. Él mismo lo dice, eran incrédulos, les reprochó su incredulidad y les reprochó su dureza de corazón. Esos fueron los primeros que salieron a predicar. Sí, pastor, pero ellos salieron a predicar 40 días después, cuando vino el Pentecostés. Sí, todavía con la dureza del corazón, todavía con la incredulidad. Porque la incredulidad y la dureza del corazón no es algo como las personas dicen right now, ahora mismo se va en el nombre de Jesús. No, eso es un proceso. Y ellos estaban enmarcados en ese proceso. ¿Y por qué te digo eso? Versículo 6 del capítulo 1 de Hechos. Allí dice claramente que después que Jesús tuvo 40 días enseñándole sobre el reino, le preguntaron que se iba a restaurar, que si él iba a restaurar el reino de Israel en aquel entonces. 40 días, yo creo que Jesús diría, wow, 40 días perdido con esto. ¿Tú no te has preguntado por qué Jesús tuvo que hacerse de otro apóstol? Cuando ya los apóstoles se habían hecho de Matías. ¿Tú no te has preguntado eso? Ya los 12 apóstoles de Jesús estaban listos, porque tuvo que Cristo, no Jesús, o Jesús resucitado, porque este tuvo que hacer de otro apóstol. ¿Tú no te has preguntado eso? Es porque estos 12, siendo 12, no se daban abasto. Y uno solo fue el que se atrevió a salir al mundo y que todavía hoy está vigente con sus escrituras. Bueno, cuando contestemos esa pregunta, mis queridos apóstoles y profetas, entonces su mensaje no procederá del error. Mientras tanto, cuidado con los errores. Es lo primero que debe contener un mensaje. No debe proceder del error. En segundo lugar, ahí lo dice el mismo apóstol, dice, no debe proceder de impurezas, porque él dice que no procedía de impurezas. Y para que tengas más o menos idea de lo que significa la impureza, yo te recomiendo leer Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 18. Y ahí vas a ver una ley que se llama la ley de las motivaciones puras. Porque esa ley de motivaciones puras te va a decir por qué hago las cosas, para qué las hago, qué me motiva a hacerlas. ¿Qué quiero encontrar? ¿Qué respuesta quiero dar? ¿O qué respuesta quiero obtener cuando hago algo? Ley o principio de motivaciones puras. Mateo 6, versículo del 1 al 18. No debe proceder de impureza. Vamos a avanzar por la hora. Número 3. No debe proceder del engaño. No, pastor, yo sí es verdad que no procuro engañar a nadie. Bueno, ¿sabías tú que la palabra diablo quiere decir engañador? Y si el mensaje que yo doy procede del engaño, ¿de quién procede? Si
Si un pastor que está reprendiendo al diablo los domingos en la mañana, en la tarde y en la noche, lo echa fuera cada rato, y viene el próximo domingo y lo vuelve a echar fuera, parece que viviera con él más bien. Entonces, te pregunto, ¿y su mensaje procede del engaño? ¿A quién está predicando? ¿Te lo digo o tú lo vas a interpretar? No, mejor interprétalo porque va a sonar duro si te lo digo yo. Entonces, ¿de quién procede? Ahora, pastor, ¿qué es el engaño? Bueno, el engaño son todas aquellas palabras, aquellas acciones o tretas que llevan como fin hacerles creer a alguien algo que no es verdad. Eso es el engaño, eso es lo que significa engaño. Son palabras, son acciones, tretas que llevan como fin hacerle creer a alguien algo que no es verdad. Ahora, pastor, ¿qué es la verdad? Bueno, nos pasaríamos aquí un año explicando qué es la verdad, pero yo te lo voy a decir en pocas palabras. La verdad es todo aquello que al tú conocerla te hace libre. Ah, sí. Ah, yo lo he leído. Sí. No, pero yo me refiero a verdad a todo. Todo aquello que te manipule, todo aquello que te controle, venga de pastores o venga de políticos, no es verdad. Todo aquello que condene tu libre expresión, tu libre pensamiento, tu libre andar, no es verdad. Porque la verdad, al conocerla, te hace libre. Y si yo tengo libre pensamiento y hay alguien que coaccione mi pensamiento o que vaya en contra, o porque yo me expresé de algo que a él no le gustó, principalmente los políticos y los gobernadores, y comience a hacer terrorismo de Estado contra aquella persona, eso no es verdad. Tú tienes que entenderlo. Su mensaje proviene del engaño. Por favor, más claro quiere que te lo diga. Su mensaje viene del engaño, sus acciones son engañosas. Porque no me están dando libertad. Bueno, vamos a continuar porque este es un tema un poco complejo, ¿no? Porque son fundamentos apostólicos. Ahora, pastor, pero hay verdades relativas, hay verdades, sí, haríamos una lista aquí interminable de lo que son verdades relativas y lo que son verdades absolutas. La verdad relativa es toda aquella que cambia constantemente, que hoy es y mañana no es. La tradición es una verdad relativa que la gente la ha tratado de convertir en una verdad absoluta, porque las verdades absolutas son las que prevalecen en el tiempo, pero no las tradiciones. Toda verdad permanece en el tiempo, pero no se vuelve una tradición. Al convertirse en una tradición, ya deja de ser verdad, porque me está atando, me está ligando a hacer algo en lo cual yo no estoy de acuerdo, no me da libertad de hacerlo. El contenido de un mensaje, en primer lugar, no debe proceder del error, no debe proceder de impureza, no debe proceder del engaño, de la manipulación, del control, que yo soy el apóstol, el ungido de Jehová, y si ustedes no hacen lo que yo les digo, para el infierno se va. ¿Qué es eso? ¿Pero quién es él? Ese mensaje, para que usted que está sentado ahí en esas populosas iglesias, se dé cuenta que ese mensaje procede de error. Y para que los ministros que lo copian y después copia el carbón, lo vuelven a predicar, también están en un error. Es error, impureza y engaño. Número 4. No debe proceder, o mejor dicho, no debe ser para agradar al hombre. Me pasan un mensaje y me dicen, pastor, el presidente fulano de tal está aquí, en la iglesia, sí. Ay, bendito, Ave María Purísima. Debo acomodar mi mensaje entonces para que él no se sienta mal, ¿verdad?
O para que no se sienta mal el que más diezma dentro de la iglesia. Para que no se sienta mal el que más ofrenda. Eso no lo dijo Pablo. Él subió al tercer cielo cuando no habían aviones ni nada de eso, ni cohetes. No había nada. Y él sube al tercer cielo y va a subir por el gusto. Cuando Dios le revela eso, ¿tú crees que cuando él desciende a su cuerpo y comienza nuevamente a andar en su ministerio, él iba a estar pendiente de que su mensaje agradaba al hombre? Mira que llegó fulanito de tal, tenga cuidado con lo que va a decir. Por Dios. No debe agradar a los hombres. Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 10. Usted lo va a leer. Bueno, si le interesa el mensaje. Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 10. ¿Qué dijo Pablo en esos 6 versículos? O en esos 5 versículos. Lo primero que dice es que los Gálatas estaban iniciándose en un evangelio distinto. ¡Ay, qué barbaridad! Y Pablo le dice, oye, vale, pero apenas los dejé y ya ustedes comenzaron con un evangelio distinto. Oye, qué bárbaros son ustedes. Y le dice, no es que hay otro evangelio, sino que hay hombres que los perturban, que los manipulan, que los quieren controlar. Porque esos hombres pervierten, son pervertidos, pervierten, léalo bien, pervierten el evangelio de Cristo. Fíjate que no dijo el evangelio de Jesús. No es el mismo, pastor. Ya te dije que lo filtraras por la cruz. El evangelio de Cristo. Pablo tenía tanta seguridad. Yo he dicho en varias oportunidades que Pablo, yo lo respeto mucho porque Pablo era muy osado para hablar. Él era osado, era atrevido, se atrevía a decir cosas que otros no se atrevían. Y Pablo tenía tanta seguridad en lo que predicaba que se atrevió a decir, si alguno de nosotros, o imagínate, se fue al extremo, o un ángel del Señor, un ángel del cielo, les predica otro evangelio, sea anatema, en la palabra griega que quiere decir caiga bajo maldición. Ahora yo te quiero preguntar aquí un paréntesis chiquitico. ¿Cuántas pastores, iglesias y ministerios full están bajo maldición? No, pastor, no diga eso, porque en gracia ya no estábamos bajo maldición. Pablo predicó en gracia y dijo que si pervertían el evangelio de Cristo, es decir, que procedía de engaño, de impureza, de error, y era para agradar a los hombres, ese mensaje está pervertido. Y al estar pervertido, según el apóstol Pablo, lea Gálatas capítulo 1, estaba bajo maldición. Porque dijo, hasta un ángel del Señor. ¿Qué seguridad tan brava tenía ese señor? Y es la seguridad que nosotros los predicadores de hoy debemos emular. Y luego viene como número 4 ahí en ese dice, ¿busco yo el favor de los hombres o el de Dios? Porque si yo todavía buscara el favor de los hombres, no me merezco ser siervo del Señor. ¿Tú sabes cuántos ministros no se merecen ser siervos del Señor? ¿Por qué? Porque están buscando el favor de los hombres. Ay, para que el hermanito tal no se sienta mal. Ay, que Pedro. Ay, mira, ¿qué le pasará a Juancito que no ha venido más? Juancito es el que más ofrenda. Ay, hay que llamarlo, ¿viste? Aleluya. Hay que saber qué le está pasando. Porque no ha traído más sus diezmos. Buscando el favor de los hombres. Número 5. Si todavía buscara el favor de los hombres, no me merezco ser siervo del Señor. Ahí te dejo eso. Número 5, para continuar con el punto que te estoy hablando. Entonces ya hemos hablado de que no debe proceder del error, no debe proceder de impureza, no debe proceder de engaño y no debe ser para agradar a los hombres. No es adaptar el mensaje al hombre para que ellos se sientan bien. Es que se sientan bien o se sientan mal,
Yo cumplo con el principio establecido en 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. Mi mensaje debe llevar exhortación, consolación y edificación. Si ellos no entran en ese parámetro, ese es su problema, pero yo no voy a agarrar el parámetro de Dios para agradar al hombre, sino que el hombre debe adaptarse a lo que Dios está diciendo. Ese reloj está bien, ¿verdad? Por la hora. Número 5. No debe usarse con lisonja. Sí. Pero creo que comencé más o menos, tengo como media hora, ¿verdad? 30 minutos. Ok, vamos a aprovechar el tiempo, hermano. El tiempo en televisión es muy rápido y eso que no hacemos publicidad. Pronto estaremos haciendo publicidad. Ok. No usar palabras lisonjeras, dice Pablo. Tu mensaje no debe ser lisonjas. ¿Qué son palabras lisonjas? Alabanzas sin sinceridad, que buscan algún beneficio. ¿Ves? Lisonjas. Lisonjas son alabanzas que llevan como fin ganar la voluntad de alguien. Es decir, congraciarse. O quiero congraciarme con usted, o quiero ganar su voluntad. Ya usted sabe que un mensaje político, sobre todo en épocas de elecciones, lo que trae son lisonjas. Y bolsa con frijoles. Con frijoles chinos creo que se llaman. Imagínate tú, pandemia china, frijoles chinos. Y de paso lisonjas. Y Pablo dice, no debe llevar lisonjas en tu mensaje. Tiene que ser lo más claro, lo más diáfano, lo más preciso. Que Dios sea glorificado en tu mensaje. Lea lo que está allí en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 1 al 6. Imagínate todo lo que tiene esos 6 versículos y cuántas veces lo habrás leído. Número 6. No debe usarse el mensaje para encubrir avaricia. ¿Qué es la avaricia? La avaricia es el afán, es la avidez, es la codicia de poseer grandes riquezas por el solo placer de poseerlas, sin importar cómo las consiga, ni a quién humille, ni sobre quién me ponga, ni a quién aplaste, para conseguir las riquezas que quiero. Por Dios, open the eyes. La avaricia es, no me importa. Mira que, pastor, pero está ofendiendo a Petrico. No me importa, lo que me importa es lo que Petrico me puede dar. Lisonjas y avaricia. Y como número 7, para calmarte un poquito de lo que es el contenido de un mensaje, el tiempo avanza, no debe buscar gloria de hombres. Es decir, así como mi mensaje no debe agradar al hombre, tampoco debo buscar que el hombre me dé gloria. Que me respete, sí. Bueno, es que si no me respeta, yo me doy a respetar. ¿Me entiendes? Pero no gloria. Pablo dijo, gloria de hombre no recibo. Entonces, mi mensaje o el mensaje, cual sea mensaje, esto está bueno para los políticos de hoy y los predicadores que se han convertido también en políticos. Consejo pastoral presidencial. Oye, si tú eres el que le estás dando consejo al presidente, me cuido más de ti que de él. Número 1. Número 1. No debe proceder del error, de impurezas. Número 2. No debe proceder de engaño. No debe llevar el fin de agradar a los hombres. No usar palabras lisonjeras.
no encubrir la avaricia a través del mensaje. Y como número 7, no buscar la gloria de los hombres. ¿Te parece bonito eso? Bien. Ahora vamos a hablar un poquito, en esta primera parte, te hablé entonces del contenido del mensaje, vamos a hablar de otra cosa. Si el contenido del mensaje debe llevar el sello apostólico de estas 7 características que te mencioné, ¿cómo debe ser entonces? ¿Cómo debe ser el proceder del ministro? Llámese apóstol, llámese profeta, llámese evangelista, llámese pastor o llámese maestro. ¿Cómo debe ser la característica de este ministro? ¿Cómo debe ser? Bueno, el mismo apóstol Pablo, en ese mismo texto que te di, Primera de Tesalonicenses capítulo, qué tremendo, 6 versículos, todo lo que nos dicen. Él dice lo siguiente: que el ministro que ministre, que prepare un contenido como este hombre debe ser aprobado por Dios. Debe ser una persona aprobada por Dios. Fíjate que dice por Dios, no por un concilio. No por la confraternidad de pastores, no por la red apostólica internacional, no por el ministerio tuki internacional. No. Está diciendo que debe tener la aprobación de Dios como número 1. Como número 2 dice, a quien Dios le haya confiado la palabra. Que Dios haya dicho, como el caso de Pablo, que Dios haya dicho, wow, le tengo que confiar mi palabra de gracia, de reino, de revelación a este hombre. Pero ¿por qué acaso ese hombre es especial? No, tiene muchos errores. Es como David, cometió muchos errores. Igual que Pablo, que persiguió la iglesia, cometió muchos errores. Pero ¿sabes qué? Tiene un corazón perfecto para con Dios. Entonces a ese hombre Dios le confía su palabra. Es aprobado por Dios, número 1. Y número 2, le confía la palabra, se le entrega. Número 3, Dios es su mejor testigo. ¿Ah? No, espérate un momento, yo tengo aquí testigo. Déjame llamar a Pedro, a Juan, a Filomeno. No. La Escritura dice allí que Dios era el testigo de Pablo. Él no decía, déjame buscar lo que yo te estoy diciendo. Te lo puede repetir, mi esposa te lo puede repetir. Él no dijo eso. Él dijo, Dios es mi mejor testigo de lo que yo estoy diciendo. Y luego dice una palabra, él usa que fue tierno. Imagínate tú la ternura de Pablo, con la rigidez y la fortaleza con la que hablaba. Lo menos que usted se imagina es que yo soy una persona tierna. Pero la palabra tierno quiere decir que sea sensible a la voz de Dios, afectuoso con los demás y que además sea flexible. Combino esto con lo que dice Primera de Corintios capítulo 4 versículo 1 y 2. Allí dice que hay que ser administrador de los misterios de Dios. Pero ese administrador debe ser hallado fiel. Y luego ser ejemplos, sigue diciendo el apóstol Pablo, ejemplo para los demás. Y me voy a detener un poquito aquí, ya te he dado 7, voy a repetírtelas. Número 1, aprobado por Dios. 2, Dios le confía su palabra. 3, Dios es su mejor testigo. 4, son personas sensibles, afectuosas y flexibles. 5, es administrador, administra los misterios de Dios. 6, es fiel a Dios. 7, es ejemplo para otros. Y el 8, no te lo pierdas, dice allí que no es carga para los demás. Es decir, no es gravoso para otros.
Que Pablo dijo, yo pude haber sido carga para ustedes como apóstol de Jesucristo, pero sin embargo no fui gravoso. ¡Qué moral! ¡Qué autoridad moral! No tan solo tenía autoridad espiritual, sino una autoridad moral para decir las cosas y para hacer las cosas. Entonces te hablé del contenido de un mensaje y te hablé de quién es el que hace que ese contenido esté en su mensaje. ¿Quién? Una persona que sea aprobada por Dios, a quien Dios le haya confiado, quise decir, su palabra. Que Dios sea su testigo, que sea flexible, sencillo, afectuoso, administrador de los misterios de Dios, que sea fiel, que sea ejemplo para otros y que de paso no sea gravoso, no sea carga. Eso es un hombre que depende absolutamente de Dios. Oh, pastor, pero eso es casi imposible. Claro, con la mentalidad de adaptarme al hombre, de adaptarme a la modernidad, es imposible. Pero si yo me desapego de esas cosas y me apego al que hace todas las cosas posibles, deja de ser imposible. Conclusión. Todo lo que te he expuesto sobre el contenido de un mensaje y las características que debe tener ese predicador, ese maestro, son los que yo puedo llamar hoy lineamientos apostólicos y proféticos, con los cuales se debe fundamentar la iglesia. Y es el mensaje. Cuando hablo de iglesia, entiéndase que se debe fundamentar un país. Porque es cuando nos hablan de iglesia, nos separamos y nos metemos dentro de una cueva. Oh, aleluya. Y resulta que la iglesia debe influir al mundo, no la iglesia, los hombres de Dios que estén claros con esto. Porque la iglesia ha tratado de influir en la política y se han vuelto más corruptos ellos, los que entran, que los que estaban. Como una cosa rara que hay ahí. Entra, yo soy un pastor aquí afuera y de repente entro en la política y cuando me doy cuenta que estoy allá adentro, soy tan corrupto como los demás. Y apruebo lo que los demás aprueban. Entonces, ¿para qué entraste? ¿Para influir o para ser influenciado? No, porque tú sabes que uno tiene que llevarse bien con todo el mundo. Pues yo no me llevaré bien con todo el mundo, pero sí me llevo bien con Dios. Yo te presento esto con mucho respeto, con mucha responsabilidad, pero también con mucha autoridad. Ahora, con lo que has aprendido hoy, la decisión es tuya. La decisión es tuya de tener ahora la disposición y la disponibilidad de revisar y tomar tu propia decisión en cuanto a lo que es el contenido de un mensaje. Si un mensaje que se me dé no viene bajo estos parámetros apostólicos y proféticos, yo no lo recibo. Así me lo esté dando San Pedro mismo. Porque el mismo Jesús, el mismo Pablo lo dijo, sea yo o cualquiera de mi equipo o un ángel del cielo que perturbe esto, que dé un mensaje distinto, sea anatema. Ok, para concluir, quiero que anotes este texto. Salmo capítulo 81, versículos 10 al 16. Salmo 81, versículo 10 al 16. Con este texto, que voy a leértelo, cierro el mensaje del día de hoy. Allí dice, yo soy el Señor tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Egipto, tú sabes todo lo que representa. Abre tu boca, que yo la llenaré. ¿Te das cuenta? Abre tu boca, querido predicador, querido maestro, querido apóstol, con los parámetros paulinos de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 6, y el Señor la llenará. Fuera de ahí, te la esté llenando el engañador, aunque te hayas levantado a las 3 de la mañana a orar. Esto es para que lo sepas. Es
lo que dice la Escritura, no lo que te dice tu mente cuando estás orando. Porque si mi mente me dice algo fuera de estos parámetros, sea anatema. Es lo que establecen las Escrituras. Yo no te estoy hablando otra cosa que no esté allí. Sigue diciendo el versículo siguiente de Salmo 81. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Mi pueblo no me quiso a mí. ¿Te das cuenta? El problema no es, a lo mejor el problema no es si yo te estoy predicando la verdad o si te estoy predicando una mentira. El problema es que el pueblo no quiere oír una verdad, porque el pueblo quiere lisonjas. El pueblo quiere que lo alaben. El pueblo quiere ser más bonito. Bueno, imagínate, los políticos dicen que el pueblo es el soberano. Le quitaron la soberanía a Dios y se la dieron al pueblo. Un pueblo que no sabe dónde está parado. ¿Cómo va a ser el pueblo el soberano, bendito? Por favor, sean serios. ¿Cómo va a ser el pueblo soberano cuando no sabe dónde está parado, cuando está siendo manipulado y controlado por ustedes, los políticos y los religiosos? ¿Cómo va a ser el soberano? El soberano no se deja manipular ni controlar, amigo mío. El soberano es Dios por encima de todas las cosas. Qué bárbaro cómo le hemos dado la vuelta para acomodarnos, tú sabes, para ser lisonjeros. Eso no lo dice Dios. Entonces, pero mi pueblo no oyó mi voz. El pueblo no me quiso a mí, dice el Señor, con alguna tristeza. Entonces dice, lo dejé por tanto a la dureza de su corazón. Y por ende, caminaron en sus propios consejos. Entonces, ¿cómo el pueblo me va a guiar? ¿Cómo yo como pastor voy a hacer lo que me diga el pueblo? Si el pueblo no entra por donde yo estoy entrando, pues no va. Y si se va pastor y se queda solo, me quedo solo. Más vale solo que mal acompañado, ¿no? Dicen así. Entonces dice, caminaron en sus propios consejos. Y luego Dios se pone así como la mano en la cabeza y dice, ¡oh! Si me hubiera oído mi pueblo y si en mis caminos hubiera andado. ¿Te das cuenta? El pueblo anduvo en sus propios consejos. Por eso escogieron sus propios mandatarios. Por eso se están hundiendo en sus propias miserias. ¿Por qué? Porque no oyeron a Dios. No anduvieron en sus consejos, en su palabra. Por eso es que el ministro tiene que ser aprobado por Dios y a quien a Dios le confíe su palabra. Luego dice, si mi pueblo me hubiera oído y en mis caminos hubiera andado, en un momento, dice Dios, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, yo hubiese derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Es decir, yo hubiese corregido cualquier adversidad, yo hubiese corregido cualquier anomalía, yo hubiese corregido cualquier enfermedad, yo hubiese corregido. Si mi pueblo me oye, corrijo la pandemia, pero no, estamos esperando que venga alguien, un salvador, y traiga las vacunas no sé de dónde. Y Dios dice, si mi pueblo me hubiera oído. Como no le oímos a Él, tenemos que oír a los políticos. Como no le oímos a Él, tenemos que oír a los religiosos. Como no le oímos a Él, tenemos que oír a los motivadores. Como no le oímos a Él, tenemos que oír a los psicoterapéuticos. Porque no lo oímos a Él. Pero si mi pueblo me hubiera oído, dice el Señor, en un momento, yo hubiese corregido su situación. Y luego sigue diciendo, los que aborrecen al Señor se habrían sometido a ellos. ¿Te das cuenta? Las adversidades están hechas
para sujetarse a todo aquel que oye la voz del Señor. Y no lo contrario. Y su vida, dice el Señor, su tiempo sería para siempre, larga vida. Pero como no lo estamos oyendo a Él, entonces yo te estoy dando un mensaje para que tú aprendas a oír la voz de Dios. Cuando yo estoy oyendo un mensaje que no entre dentro de los parámetros que yo te di hoy, que están allí en las Escrituras, tú tienes que pararte y dejar de oír ese mensaje. Si ahorita me estuvieran oyendo esos miembros de esas iglesias y escuchan un mensaje de eso, dejan las iglesias vacías. Y todos se conectan aquí. Dentro de poco, cuando llegue este mensaje a las naciones, la gente van a dejar los domingos de estar en su iglesia para conectarse, para oírnos a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque nuestro mensaje no procede de error, de impureza, de engaño. No es para agradar a los hombres, no tiene lisonja. No estamos buscando que gloria del hombre, ni estamos buscando que el hombre nos favorezca en nada. Porque vivimos creyendo, confiando y esperando que le pertenecemos a Él y solamente a Él. Él es nuestro soberano, no el pueblo. Dios es mi soberano. Luego termina aquí diciendo, le sustentaría con lo mejor del trigo y con la miel de la peña le saciaría. Fíjate que Dios te garantiza que te va a saciar, te va a proveer, te va a sustentar. Te da la garantía del sustento, de la provisión. ¿Por qué? Por solamente una cosa, que oír su voz. Oh, si mi pueblo me hubiera oído. Te garantiza la salud, te garantiza la larga vida y te garantiza el sustento. ¿Cómo? Oyendo su voz. Capítulo 81, versículos del 10 al 16 del libro de los Salmos. Te podría estar aquí predicando toda la tarde, pero el tiempo está avanzando. Termino con esto. ¿Cuál es la exhortación que Dios me hace en estos textos bíblicos? La exhortación que me hace es, en primer lugar, que yo oiga su voz, que lo quiera a Él, que ande en sus caminos y que deje de andar en mis consejos propios. Voy a repetírtelo, aunque ya te lo leí, pero ahora te lo desgloso. Oír, ¿cuál es la exhortación? Oír la voz de Dios, quererlo, es decir, amarlo, andar en sus caminos y no andar o alejarme de mis propios consejos. Escasez, todo eso que te adversa, Dios dice que lo derribará por ti. Amén. 2, someterá a tus pies todo lo que sea adverso a tu vida. 2, 3, te garantiza largura de vida. Te garantiza largura de vida. Y número 4, así como te garantiza la largura de vida, te garantiza el sostenimiento con todo lo mejor, para que tengas calidad de vida en la largura de vida. Por Dios, entonces ¿cómo no voy a oír yo la voz de Dios? ¿Cómo no voy a andar en sus caminos? ¿Cómo voy a cambiar yo mi consejo, el consejo de otra persona, por el consejo de Dios? ¿Cómo no voy a filtrar un mensaje que yo oiga? Debo ser serio, responsable. Amigo, te lo dejo hasta ahí. Porque ya van a ser la 1 de la tarde. Estuviste ahí conectado. Te declaro muy bendecido. Declaro que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, reposa en tu vida, en la vida de tu familia. Declaro que vas a tomar el tema de hoy, el contenido de un mensaje y las características que debe tener el ministro que predica y enseña ese mensaje. Que vas a tomar en cuenta este Salmo capítulo 81.
que lo vas a tomar en cuenta para tu vida. Vas a oír la voz de Dios, porque Él te garantiza derribar todo lo que te adversa, sujetarlo y someterlo debajo de tus pies. Te garantiza larga vida y te garantiza el sustento, la alimentación, la provisión, para que tengas calidad de vida en esa larga vida. Por Dios. Te declaro bendecido, declaro que eres más que vencedor. Recuerda, es creer, confiar y esperar, sin dejar de actuar en lo que crees, en lo que confías y en lo que esperas. Recuerda que es andar en el código de honor, andar en la verdad, andar en justicia, andar en rectitud de corazón, haciendo lo que le agrada a Dios, oyendo su voz. Recuerda que hay profeta en Venezuela y que Dios, a través de su Santo Espíritu, está creando un consenso espiritual con todos sus profetas, profetas que son dignos de llamarse hijos de Dios, y está creando eventos de todos tipos para darle un vuelco al mundo de 180 grados, especialmente en nuestro país. Es Dios quien lo está haciendo a través de su intervención divina. Así que un fuerte y gran abrazo para ti. Un abrazo para todos los que se conectaron. Un abrazo para todos aquellos que vieron este video y lo compartieron. Compártalo, corra la voz, dígale a las personas que se está predicando el evangelio de gracia, el evangelio de reino, y que lo están predicando hombres dignos, con dignidad, con integridad, con ética, con moral. Así que un fuerte y gran abrazo. Nos vemos el próximo miércoles 7:30 de la noche a través de Instagram. Corra la voz y reciba usted un fuerte y gran abrazo y nuestro agradecimiento por haber estado allí. Bendecidos todos. Cristo, yo te amo.